Buenos días, mis hermanos, que el Señor los bendiga, que continúe su misericordia y su gracia en cada uno de nosotros. Oramos. Padre, estamos delante de ti, Señor. Usa mis palabras, mi mente y mi corazón para que tu palabra sea proclamada, para que sea palabra tuya y no mía, Señor. Bendice a todos los que estamos aquí presentes, que puedan escuchar, Señor, y ser fortalecidos en sus vidas por lo que tú hoy le tienes preparado. Gracias una vez más en Cristo Jesús. Amén. Bueno, definitivamente para ninguno es placentero lo que estamos viviendo. Estamos viviendo días difíciles. Y no solamente por lo acontecido el miércoles pasado en nuestra nación. Una serie de situaciones que han mermado la tranquilidad del pueblo, la tranquilidad de la iglesia, la tranquilidad de sus habitantes. Día tras día, el Señor nos prepara un nuevo reto. Y hoy, en la lectura que pudimos escuchar, nos habla de otro reto. ¿Cuántos de nosotros en momentos difíciles mantenemos firme nuestra fe? Definitivamente lo que hemos pasado por prueba, y creo que cada uno, unos más, otros menos, hemos pasado por pruebas y nos tiemblan las rodillas. Y uno mira hacia arriba y dice, ay, Dios mío, como decía el Salmo 3, ¿hasta cuándo, Señor, vas a estar airado contra nosotros? ¿Por qué estamos pasando esta situación? Pero el Señor tiene sus planes y sus pensamientos son diferentes a nuestros pensamientos. Y su visión de las cosas son diferentes a las que nosotros vemos, porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él sabe lo que cada uno de nosotros puede soportar y no nos dará pruebas las cuales nosotros no podamos superar. Y esa es debe ser nuestra confianza. Eso debe ser nuestro estandarte. El Señor no nos dará pruebas que nosotros no podamos superar. Porque Él dice en su palabra que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y es todos los días. No hay un día en que te falle. En el mundo tendrán aflicciones, dijo Jesús. Pero no se preocupe. Yo he vencido al mundo. Y ese debe ser algo que también esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Él ha vencido cualquier circunstancia de la cual nosotros estemos pasando. Ya hay victoria en Jesús. Porque hemos confiado en un Dios, como decía el hermano José, en un Dios vivo. Y que tiene su mirada puesta en su pueblo. En un pueblo que le alaba, en un pueblo que le glorifica. En un pueblo que ha sido obediente. Y ahí me detengo un momento. Obediente. Y miro hacia atrás lo que yo he hecho, a cómo he caminado, y yo le digo, ay, eso de obediente como que no es conmigo, como que no soy yo. Porque cuántas veces no he fallado. ¿Cuántas veces no le he fallado a ese Dios que ha sido misericordioso conmigo y que no me ha dado conforme a lo que yo he hecho? Porque si Él me hubiese dado de acuerdo a lo que yo he hecho, ya yo no estuviera aquí. Porque miren que hemos cometido faltas.
Pero qué bueno que tenemos un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y conmigo la ha tenido. Gran misericordia con él. Porque, como les dije antes, si miro hacia atrás, si miro lo que he hecho, definitivamente puedo decir que lo he desobedecido. Pero nuestra actitud debe ser hoy, Señor, voy a obedecerte, voy a seguir tus pasos, voy a seguir tus enseñanzas. Ayúdame y fortaléceme para lograrlo, porque solo no podemos. Pero Él está ahí. Abraham, el padre de la fe, como lo llaman, porque obedeció y le creyó a Dios, y eso le dio ese nombre, enfrenta una de sus pruebas fuertes, porque ya había antecedido una promesa de que iba a ser padre de muchas naciones. Yo decía, pero yo no tengo ni siquiera un hijo. ¿Cómo va a ser eso? Y me imagino que después que nació Isaac, él se alegró y se acordó de esa promesa. Pero ahora que nació y que ya, que por cierto, yo estaba buscando en los comentarios y en las otras lecturas de de otros textos, y no era tan niño, ya Isaac ya para el momento del, del sacrificio, de ese evento, era ya un adolescente, ya un juvenil. Pero yo me imagino la sorpresa de Abraham cuando el Señor le dice que le ponga a su hijo en sacrificio. Pero ¿y la promesa? ¿Cómo vamos a hacer ahí? Porque tú me prometiste algo. Eso a lo mejor lo hubiese dicho hermano. Y me pongo a pelear con, a lo mejor con el Señor. Pero ya va, pero todavía no, porque tú me prometiste algo que parece que no se va a cumplir. Pero dice la palabra, dice en el primer versículo de ese capítulo 22, años después, Dios quiso ver a Abraham si Abraham lo obedecía. Una prueba de obediencia. ¿Cuántos de nosotros decimos cosas a veces duras contra Dios cuando Él nos está probando? Abraham, ¿qué hizo? Siendo obediente esa persona, dice, Abraham, quiero que me ofrezca lo que le dijo el Señor, como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Lo que más amaba Abraham a su hijo. Y pensar que tenía que ofrecerlo en sacrificio. Yo me imagino qué cantidad de cosas nos pasarían por esa mente. Llévalo a la región de Moría, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana entonces Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar donde Dios le había señalado. Calladito. Obediente. Obediente a ese Dios, aunque posiblemente tenía cierta confusión. No sé qué va a pasar aquí, pero ¿cómo es que me ofreció que voy a ser padre de naciones y ahora me manda a sacrificar a mi único hijo? ¿Cómo es esto? Pero aunque no entendió lo que el Señor al principio estaba diciendo, o lo que debe hacer, fue obediente. Somos nosotros obedientes, aún sin entender lo que el Señor nos está invitando a hacer. Porque mire que cómo pataleamos. Por cosas pequeñas y por cosas grandes.
Porque no lo entendemos, porque si no tiene que decirnos con pelos y señales lo que va a hacer, porque si no, no va. Pero es que el Señor está probando nuestra obediencia. Y Él nos manda a obedecer. Y todo aquel que obedece la palabra de Dios, Él le da la promesa que tiene establecida en la Escritura. Pero debe ser precedido por la obediencia de cada uno de nosotros. Preparó el burro y se puso en camino al lugar donde Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo y dos sirvientes. Al tercer día, Abraham le dijo a los sirvientes: quédense aquí con el burro mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro donde se ve allá lejos. Allá adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. A pesar de que todavía la orden era sacrificar al hijo, él dijo: regresaremos. Había fe en Abraham. Regresaremos nuevamente con ustedes. Tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo y los dos se pusieron en marcha. Pero Isaac le dijo a Abraham: Padre, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecer? Ante esa pregunta del hijo amado, ¿qué pasaría por la mente de Abraham? Pero una palabra sabia surgió de ese momento tan difícil. Tu hijo está preguntando: pero tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero para sacrificarlo? Y la respuesta de Abraham fue la siguiente: ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Dios proveerá para el sacrificio. En el momento más difícil, donde el hijo le dice: pero veo la leña, todo preparado, pero ¿y el cordero? No pensaba nunca que el que iba a hacer el sacrificio era él. Pero la palabra del Señor dice: sabiamente respondió entonces Abraham: Dios proveerá. Pero siguió hasta el final. Y así siguieron juntos el camino. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó el altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo cuando oyó la voz de Dios que llamaba desde el cielo y le dijo: no le hagas daño al niño. Estoy convencido de que me obedeces, pues no negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. Qué tremendo eso. Ya en el momento de hacer el sacrificio, el Señor proveyó. Y que hay testimonios en nuestra iglesia donde estamos con una dificultad muy grande. Y en el momento donde ya sientes que no te quedan fuerzas, que ya miras hacia todos lados y no hay salida, el Señor provee. El Señor sana. El Señor da la solución. Pero esa prueba es para ti, para saber hasta dónde estás confiando en ese Dios todopoderoso. Yo estaré contigo hasta el final. Ese debe ser nuestro asidero, la palabra del Señor. No nos desamparará jamás y estará siempre con nosotros. Dice en los comentarios que desde ese momento en que ya no hubo el sacrificio de Isaac, ya no había más sacrificio que hacer.
porque el Señor mismo dio a su Hijo Jesús para ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Y desde ahí no hay más sacrificio que valga. Ese Cordero que murió en la cruz, ese Jesús que se entregó por cada uno de nosotros, fue el sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado, que se hizo pecado por nosotros. Y nos limpió con su sangre bendita. Esa sangre que se derramó en el Calvario, que limpia de pecado, nos limpia de pecado y nos da salud y nos dio salvación. Y esto debemos aferrarnos nosotros, porque el Señor es fiel a su palabra. En este momento de dificultad, donde el terremoto ha causado tantos estragos, donde nos impresiona la cantidad de réplicas que han habido. Nunca había escuchado yo tantas réplicas de un terremoto. 100 y algo, 200 y algo de réplicas. Y todavía se siguen, de anoche se sintieron, todavía se sintió una réplica. Y uno dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? Pero tenemos certeza de que el Señor está con nosotros. Si nos vamos, nos vamos con Él. Si nos quedamos, estamos con Él. Y Él está en nosotros. Y ese debe ser siempre nuestra garantía. El Señor está con nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir confiando en Él en medio de estas dificultades. Mucha gente perdió sus viviendas, seres queridos. Muchos han perdido la esperanza. Muchos están llevando sus muertos. No es fácil porque hemos perdido gente cercana que queríamos y que hoy no están con nosotros. Pero para nosotros lo satisfactorio es que sí va a estar con nosotros el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios vivo está con cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga. Amén.